Ser podcast. Llegados a este punto del programa, nos toca abrir el Club de Cultura, como cada semana, a ver qué nos han preparado esta semana nuestros eruditos, nuestros oráculos de las artes, los sumos sacerdotes del detalle cultural, porque hay que ver que una hora no les es suficiente para contar todo lo que tienen que contar cada semana, cómo se enrollan en definitiva. Y era hora de que nos llamaras por nuestros calificativos, como Dios sí, manda, que nos dijeras, hasta ahora decía, pues no, coordinador de la revista Zenda. Y los decepcionantes nos llamaste. Los decepcionantes, bueno, qué bonito título, por favor. Sí. Jordi Costa, Álvaro Colomer, bienvenidos otra vez. Buenas. Este año vamos a hablar, y se ha hablado muchísimo, de que la cantera de los nuevos talentos cinematográficos ya no está en las escuelas cinematográficas, sino en las redes. Todo está en las redes, todo parece estar en las redes. Dos películas de terror se han convertido en auténticos fenómenos de taquilla. Estamos hablando de Backrooms, de Kane Parsons, y Obsession, de Corey Baker. Y sus directores son insultantemente jóvenes, son niños, y vienen directamente de hacer vídeos en YouTube. Jordi, todo esto, ¿tú te lo viste venir? Tú que eres una persona que llevas mucho tiempo observando la industria cinematográfica. Pues yo no me lo vi venir, pero sí que lo vio venir Francis Ford Coppola hace muchos años, cuando aparecieron las primeras cámaras de vídeo doméstico, y de repente dijo, bueno, llegará el día en que el nuevo Mozart, o si pasamos al cine, el nuevo Orson Welles, será una chica gordita de Ohio que con su cámara doméstica... ¡Hala! Una chica gordita de Ohio, dijo... Era un poco gordófobo, a pesar de ser él como es. Mismo ser como es, un hombre corpulento. Bueno, realmente siempre que ha habido un cambio tecnológico, los jóvenes creadores lo han aprovechado. Lo que nunca había pasado es que esto llegara a estrenarse y de repente desafiara en taquilla a las producciones de los grandes estudios. Pero escúchame, esto ya en su momento había jóvenes que tenían una cámara de Super 8 y también estoy pensando, por ejemplo, en Spielberg, en toda esta generación, ya lo hicieron. Sí, ¿Qué hay de nuevo ahora? Pero tardaron, claro, porque ellos tuvieron que hacer su ingreso en la industria, o sea, era un caso más o menos paulatino. Lo que no había pasado es que con tanta rapidez, algo que cuelgas en YouTube llame la atención de los estudios y te permitan un estreno por todo lo alto, con producciones relativamente económicas, pero que realmente han dado dinero y han gustado mucho. No sé si esto es un síntoma de que la industria de Hollywood está pasando por una crisis profunda, no sé si ha hecho falta, pues eso, ¿no? La llegada de estos jóvenes youtubers para darnos algo nuevo, sacarlas un poco de este hoyo creativo en el que estamos. Bueno, se ha puesto mucho el énfasis en lo económico, pero yo creo que, bueno, y realmente eso es muy llamativo, pero no es lo que hace que estas películas sean tan singulares, ¿no? Suena raro, pero créeme, este sitio es enorme. Te creo, por supuesto. Bueno, volveré y traeré pruebas. ¿Estáis grabando? Sí. Bien, seguidme. Clark, ¿esto qué es? Es lo que quiero averiguar. Desde que lo descubrí vengo cada noche y aún me queda muchísimo que ver. Venga, despacio. Dios mío. ¡Tira, sácame, sácame! ¿Qué has visto? Esto que estamos escuchando, que es una de esas películas. Es Backrooms, sí, no sé si la habéis visto. No, pero leí el argumento y pensé, no me estoy enterando de nada. Bueno, pues Soy una vieja que ya no se entera de nada. Solo leyendo el argumento, ¿eh? No, leí el argumento y digo, pero me he perdido, o sea, creo que en la segunda línea. Es maravillosa, yo os la recomiendo y realmente yo no me esperaba que me gustara tanto. Realmente la pesadilla de Backrooms es como si te perdieras en los almacenes del Sepu o de almacenes Capitol, ¿no? Es una especie de lugar vacío
planeta desangelado, interminable, es una especie de laberinto que te acaba volviendo loco. Y bueno, lo interesante es que esta película, bueno, costó $10 millones, que es una inversión considerable, lleva recaudados ya más de $400 millones. El primer vídeo que colgó Kane Parsons en YouTube, su primera historia sobre Backrooms, lleva ya 81 millones de reproducciones. El cineasta tiene solo 20 años. De hecho, el concepto de Backrooms no lo inventó él. O sea, de hecho, no se sabe quién lo inventó. Parte de una imagen que alguien, que no se sabe quién, colgó en un foro de internet y varios jóvenes empezaron a fantasear sobre eso. A Kane Parsons se le dio bien, hizo una serie de pequeños vídeos. Le apadrinan grandes nombres del cine de terror. James Wan, que es el productor de Insidious y de las películas de Expediente Warren, etcétera. Osgood Perkins, el hijo de Anthony Perkins, que para mí es uno de los grandes autores del cine de terror contemporáneo, es el de Longlegs, por ejemplo, y Jordan Peele, que también es este director afroamericano con Déjame salir, que bueno, que de repente también marcó un hito. Ha habido muchos rumores de que estos le han ayudado a dirigir, cosa que ha resultado bastante ofensiva, porque el pobre Kane Parsons dice, bueno, yo llevo no sé cuántos años ya colgando vídeos en YouTube. Ahí están las pruebas, ¿no? Ahí están las pruebas, ¿no? Y ha bromeado con eso. Dice, sí, realmente todas las películas que vemos están dirigidas en secreto por el gran director veterano que ayuda a los jóvenes, ¿no? Oye, eres tan guapa. Y eras normal, eres normal. Pero esto no está bien, Nikki. ¿Te gusto? ¿Qué? ¿O soy yo te quiero? No. Que sí te gusto de verdad. Nikki es feliz. ¿Le gusto a Nikki? Sí. Lo que estábamos escuchando ahora es un fragmento de Obsession, que es la otra gran película, mucho más barata, ha costado solo $750.000 y lleva recaudados 443 millones. O sea que aquí realmente la proporción entre la inversión y el resultado es brutal y sigue sumando, ¿no? Desbancó en taquilla la última película de Star Wars, que no era una de las películas más caras de Star Wars. Grogu y Mandalorian costó $165 millones. Yo me perdí en Star Wars también. Cuando Disney compró la marca Star Wars, realmente la está sobreexplotando. Sí. Pero bueno, esta última película de Star Wars tampoco le ha ido tan mal en taquilla, pero no es lo mismo. Ha hecho 344 millones. Curry Baker, que es el director de Obsession, tiene tan solo 26 años. Y bueno, yo creo que también, promete, ¿no? Sí, promete muchísimo. ¿Y crees que estamos ante películas que en cierto sentido han tocado una fibra? No sé. ¿Te explicas a qué obedece el éxito que tienen y cómo rompen, ¿no?, con los tópicos del cine de terror? Porque muchas de estas pelis están rompiendo pues ese relato, ¿no?, típico. Sí, rompen con los lugares comunes, con el imaginario tradicional. Backrooms, ya como os he contado, la mitología existe desde hace tiempo. Tiene que ver con un fenómeno que igual no estamos muy familiarizados, pero lo que se llama la cultura creepypasta. ¿Qué es? Que esto es una especie de subcultura de internet. Sería como el equivalente internautico de las leyendas urbanas. Alguien cuelga una foto borrosa y dice, este fantasma se aparece no sé qué, entonces eso se va propagando viralmente. O sea, son historias muy sencillas y muy breves. O sea, parte un poco de eso. Los backrooms de alguna manera nutren todo eso. Partió de una foto anónima colocada en un foro de 4chan y bueno, conecta realmente con la cultura del videojuego, esto del espacio interminable. Por eso yo no conecto, claro. De hecho, muchos de los seguidores de los backrooms que aparecían en internet acabaron desarrollando videojuegos, pero Kane Parsons hizo 24 vídeos en su canal de YouTube con una estética de metraje encontrado, era como si fueran filmaciones amateurs. Esto sí que se ha hecho en el cine, se ha hecho muchas veces. Hubo el caso del proyecto de La Bruja de Blair, que fue otro gran fenómeno, pero yo creo que no es comparable. Holocausto Caníbal también, claro, en también, teoría. Holocausto Caníbal, que de hecho al director lo llevaron a los tribunales porque creían que había matado a algunos de sus actores. Al pobre Ruggero Deodato, que era completamente inocente de todo eso. Hay también mucho estudio académico sobre esto. La editorial Caja Negra acaba de publicar un ensayo de Valentina Perry que se llama Estéticas liminales y que habla como de estos espacios vacíos. También tiene una posible relación con los miedos que genera la inteligencia artificial, porque la película acaba hablando de un mundo que surge debajo del nuestro, que de alguna manera crea una copia imperfecta del nuestro. Claro, o sea, está pasando, claro. Los muebles son como muebles de Ikea montados por Mr. Bean, ¿no? O sea, como todos mal montados. Conecta con lo kafkiano,
kafkiano y con lo lynchiano, como ya habla de esta realidad críptica detrás de la realidad, de muchas teorías de la conspiración, etcétera. Y Obsession nos habla de algo también muy contemporáneo, las relaciones tóxicas, ¿no? Bueno, nos habla de violencia de género, de la cultura de la violación, altera mucho los roles tradicionales del cine de género, donde de repente la chica es la víctima, aquí la chica es la víctima, pero de una manera muy sofisticada. La historia va de lo que llamaríamos un incel, un célibe involuntario que desea mucho a una chica pero no se atreve a declararse y se compra un objeto mágico con el que puedes formular un deseo. Él no confía en que ese deseo se cumpla y cuando formula el deseo esta chica se obsesiona absolutamente con él. Pero, bueno, es una versión de un clásico de la literatura de terror, de La pata de mono, de William Wimar Jacobs. Es un clásico de los cuentos de terror. La idea está de cuidado con lo que deseas, porque lo que deseas se puede convertir en una pesadilla. Lo interesante es que la película nos muestra todo el rato que esta chica, que ahora está loca por el pequeño incel, en realidad en su interior sigue estando la verdadera identidad de esta chica, que no, digamos, no está disfrutando nada de la situación. O sea, que de repente se hace bastante explícita que esta relación es desigual y que hay de repente pues casi una agresión y una violación en marcha, ¿no? Sound, camera, rolling. All right, and action. All right, cut. That was good, guys. All right, that was good. I'm thinking we get a wide angle and then we're done. Okay? All right, yeah, cool. Kane Parsons tiene su propia página de YouTube que se llama Kane Pixels. Empezó, antes de hacer Backrooms, empezó haciendo lo que se llama fan vídeos de Ataque de los Titanes, que es un famoso manga y anime, o sea, hacía filmaciones muy rutinarias de homenaje a esa serie. Luego Backrooms fue su gran revelación y ahora ha iniciado otra serie que se llama The Oldest View, que es como una especie de serial también por entregas con un tema misterioso. Es singular porque antes, cuando de repente un director daba el salto y llamaba la atención, para ver sus películas anteriores pues buscabas en plataformas o mirabas en filmotecas. Ahora te tienes que ir a YouTube y ves la filmografía previa ahí colgada. Curry Baker tiene otra página propia, o sea, tiene su página que se llama That's a Bad Idea, y básicamente esto es curioso porque Curry Baker, que yo creo es un gran cineasta y una persona con gran sensibilidad, cuando ves su página te acaba cayendo mal, porque lo que colgaba son vídeos de bromas entre compañeros de piso, y lo primero que piensas es, no me gustaría nada compartir piso con esta gente que te hace pues la típica broma de yo qué sé. Y que luego lo comporte el capullo, ¿sabes? Que sí, dices, que ostras, pues este tipo de bromas pesadas, vídeos de bromas pesadas. Luego empezó a hacer vídeos de terror, tiene un cortometraje que se llama La Silla, de Cher, que incluye viajes en el tiempo, apariciones espectrales, y es como una especie casi de borrador de Obsession, y llegó incluso a hacer un largo que se llama Milk and Cereal, que bueno, suena fonéticamente a leche y cereales, pero en realidad en lugar de cereal de cereales es cereal de serial killer. Es como estos jóvenes que comparten piso, uno de ellos acaba revelándose como un psicópata y es como la versión siniestra de esos vídeos de bromas. Es una película que dura una hora, la podemos ver en YouTube libremente y es, yo creo que ya da buena muestra de su talento. Ahora le han encargado un remake de La Matanza de Texas, o sea, después de Obsession vendrá La Matanza de Texas. Átala. Sí, señor. Manos arriba. ¡Qué morbo! ¿A qué vamos a jugar? Tranquilo, Riley. Hailey les toma el pelo. Venga, que cronometre a alguien. En cuanto ella lo deje entrar, no pueden pasar más de 90 segundos. ¿Queda claro? ¿Qué pasa después de los 90 segundos? Se querrán quedar. ¿Y si te mueres mientras están en ti? Serás suya para siempre. Esto que estábamos escuchando es un fragmento de Háblame, que es la película con que se revelaron otros talentos de internet, que son los hermanos Philippou, que tienen una página web en YouTube que se llama Raka Raka, que es un nombre realmente muy sonoro. Bueno, Háblame ya de repente introducía un tema curioso porque iba de unos jóvenes que jugaban
conseguían un objeto mágico con el que a través de ese objeto conseguían que algunos espíritus les poseyeran. Era una especie de mano de muerto que si la tocas de repente te posee un espíritu, y lo que hacía ese grupo de adolescentes era grabar vídeos, como vídeos de Instagram, de posesiones diabólicas que los colgaban en la red. Por supuesto, si juegas con estas cosas, todo se acaba desmadrando. Lo acabas pagando, como todos podemos imaginar. Básicamente en su página de YouTube también cuelgan vídeos de bromas. Tampoco te gustaría compartir piso con los hermanos Philippou, nada. Y luego tienen una serie de vídeos muy graciosas sobre el payaso de McDonald's, donde el payaso de McDonald's pues come en Burger King y se porta mal, se pelea con otro personaje icónico de otra cadena alimenticia, etcétera, etcétera. Tienen otra serie dedicada a la violencia suburbana, con bromas realmente muy, muy pesadas y muy sangrientas, y luego una serie que llaman Versus, donde de repente imaginan combates muy básicos, ¿no? Marvel contra DC, Juego de Tronos contra el Señor de los Anillos. Tiene algo como de fiesta de fin de curso y de broma entre universitarios de cofradía, ¿no? Bueno, ya hemos visto un poquito cómo es este panorama. No sé si quieres destacar alguna cosa más. Bueno, rápidamente. No acaba ahí, o sea, hay me imagino que otros talentos como Mark Fishback, ¿no? Que ha estrenado una película que se llama Iron Lung, que no ha tenido tanta resonancia, y luego Kirk Edward Ball, que igual es el más intelectual de todos, también tiene una página en YouTube que se llama Bite-Sized Nightmares, y su película, la película que le ha dado a conocer, se llama Esquina Marink, está en Filmin, y es quizá la película de horror más abstracta de todas, ¿no? Tú, Álvaro, nos traes una propuesta literaria que yo diría fuera un poco de lo habitual, de lo que se recomienda del libro de piscina, que le digo Exactamente. yo, en verano, porque, pues eso, en vez de llevarnos a la playa los típicos libros comerciales o de novela negra, de novelas de suspense, tú apuestas, vas a por todas y nos dices que nos aconsejas que nos llevemos literatura del este europeo. No sé si será como lo más entretenido para leer mientras estás tomando un daiquiri en la playa. Esto es como cuando los 80 o 90 te decían, voy a ver una película coreana. Ahora ya ver una película coreana es muy habitual, pero en aquel momento todo el mundo decía, madre mía. O cine afgano, ¿no? Sonaba fatal. Pues de todas formas nos podemos llevar una sorpresa, porque es verdad que aunque la literatura que nos está llegando de estos países sea alta literatura, que muchas veces a mucha gente le asusta este término, en realidad están llegando novelas que son muy entretenidas y están muy bien. Son básicamente escritores de la antigua República Soviética que están siendo publicados en España con un boom de editoriales, con editoriales como Automática, Del Este, La Tortuga Búlgara, Báltica, Armaenia, y son escritores, digamos, que ya han crecido, pero que en su infancia les pilló los años, digamos, el fin de los años soviéticos y el principio de la transición al capitalismo con todas las promesas truncadas que eso trajo. Se le llama literatura del desencanto, básicamente es explicar la vida desde un punto de vista político de esos países, y lo bueno que tiene esta literatura es que ha estado tan aislada de las corrientes de la literatura occidental habituales, que vienen como sin una tradición, vienen sin seguir la línea que venimos siguiendo todos los demás, y por tanto nos suenan como novelas como muy libres, muy de golpe salen por otros lados diferentes, no es como lo típico americano, lo típico francés o este sorprende tipo de a veces por la descripción que hace de algunas cosas que dice, está describiendo algo tan cotidiano como lo que estoy viviendo yo, pero luego sorprende también por una visión muy diferente por venir de donde viene. Claro. Viene con esa niebla de la Europa del Este. Y aparte se evitan esta cosa de la literatura burguesa francesa o española de, me he roto una uña, hago una novela de autoficción, digamos, ¿no? Esta cosa tan habitual que estamos ahora viviendo. No sé nada de mi abuelo. Exacto, voy a escribir una novela para hablar de que mi abuelo estuvo en la Guerra Civil. Vale, muy bien. Entonces son novelas, digamos, que hablan de hambre, de posguerra, de falta de expectativas de futuro, que hablan de temas como muy buenos para la literatura, ¿no? ¿Qué libros te han recomendado? Bueno, yo debo aclarar antes que a la hora de preparar esta pieza me he encontrado con el problema de los apellidos y nombres impronunciables. Que parece que se han dado un cabezazo en el teclado, ¿no? Dices, hay muchas Ks aquí. Un golpe. Claro, como digo yo este nombre con tantas Ks, y he dicho, oye Álvaro, en vez de hacer tú el ridículo, que hagan el ridículo los propios editores, que hablen. Eres tan rata cobarde. Sí. Te Lo sé perfectamente. Entonces he hablado con los editores y les he pedido que sean ellos mismos quienes me recomienden un par de libros. ¿Y por quién empezamos? Empezó por Enrique de Redel, de la editorial Impedimenta, y nos ha recomendado 2 autores de su sello. Bueno, primero Solenoide de Mircea Cărtărescu, que yo creo que es una de las grandes obras de la literatura mundial, diría, de los últimos 20 años probablemente, un auténtico monumento literario, tremendamente ambicioso, que creo que además se da una vez cada
30 o 40 años, ese por un lado. Y segundo, El jardinero y la muerte de Georgi Gospodinov, que es este autor búlgaro ganador del premio Booker, que es una remembranza de la historia de su padre, que murió de un cáncer fulminante hace un par de años y que él casi a pie de cama describe cómo su padre va falleciendo. Y es un ejemplo clarísimo de poesía, de sabiduría, casi un poco como un clásico, ¿no? Diría. Yo, gracias a Enrique Redel y a Impedimenta, he leído Cartarescu, me he acercado a Cartarescu y es esa sensación que te decía antes, ¿no? De esa bruma constante, sí, ¿no? sí, claro. Y a la vez esa cotidianidad también que dices, ostras, vivían igual, ¿no? Claro. Y luego el libro este del jardinero y la muerte, brutal. Yo se lo recomiendo para este verano. Es un libro delicioso. Es un libro... Parece que pese al tema, que va a ser un libro demasiado oscuro, pero no, es tan bonito. Pese a que es la muerte del padre, está lleno de luz. Sí, está lleno de luz, de poesía, de buena literatura, porque qué bien escribe. Me ha encantado. Bueno, ¿con quién más has hablado? Bueno, también he hablado con Ricardo López Fernández, que es el editor de Armaenia. Él lo que alega, digamos, es que lo que le gusta a él de la literatura del Este, por la que se ha dedicado a esto, es que son autores que de alguna manera completan el panorama de la literatura europea del siglo XX, que había quedado como opacada por todo el problema de la Guerra Fría y había quedado... O sea, nosotros hemos pensado siempre que dominamos la literatura europea, que sabemos cómo es, pero en realidad nos falta ese cacho de Europa. Ese pedacito, claro. Exacto. Que sí. Y entonces esto viene y nos permite descubrir peculiaridades étnicas y culturales de esos países y de alguna forma él se pregunta que por qué nos sentimos más próximos a un protagonista, a un personaje de California o de Nueva Jersey que no uno de Rumanía o Croacia, cuando sería mucho más lógico que nos sintiéramos próximos a estos autores. Es cierto que en su momento ya tuvimos una aproximación a todas estas zonas con Milan Kundera, Wisława Szymborska, con Imre Kersters, Danilo Kiss o Bohumil Raval o Peter Nadas, pero la mercadotecnia americana consiguió acallar a todo esto y ahora volvemos a tener como los hijos de esos autores, digamos. Decías que también habías hablado con Ricardo López Fernández y no sé si te ha recomendado también. Me ha recomendado un par de libros con su propio acento y su propia dicción. Adelante. De nuestro catálogo me gustaría recomendar dos autores. Por un lado, el croata Slobodan Snyder, con su novela Los años de bronce, que es al mismo tiempo una saga familiar y una gran novela de guerra en la que la historia de la antigua Croacia, la antigua Yugoslavia, se inserta en un trasfondo europeo más amplio, el de la Segunda Guerra Mundial. Es una novela cáustica, pero a la vez cautivadora, tierna y bueno, supone el punto culminante de la literatura croata del siglo XX. Y en segundo lugar, me gustaría recomendar a la autora búlgara Kapka Kasabova, el libro concretamente Al lago, un viaje balcánico de guerra y paz, que es un viaje personal a las raíces de su familia, el lago Ohrid y el lago Prespa, en las regiones fronterizas entre Macedonia, Albania y Grecia. Y vamos por la tercera recomendación. La tercera recomendación es de Alicia López, de la editorial Automática, que me gusta mucho hablar con ella porque ella pone el foco en un factor que ahora mismo está como muy desestabilizado por culpa de la inteligencia artificial, que son los traductores, y ella dice que, digamos, este auge de la literatura del Este también se debe a que han aparecido una serie de traductores que dominan esas lenguas, que antes no había tanta gente que dominara estas lenguas en realidad minoritarias de países pequeños de Europa, y entonces como han habido nuevos traductores, pues consecuentemente salen nuevos editores dispuestos a asumir el riesgo de estos autores, digamos, con apellidos que no se pueden pronunciar, ¿no? Y lo mismo ocurre cuando muchas veces que no poder pronunciar un autor hace que no vayas a comprarlo porque te da como vergüenza, digamos, en la librería. Es verdad que es un problema. Es un problema, porque dices, ¿me puede dar el libro de no, sí, es verdad. Y los personajes es lo mismo, que los personajes tengan nombres raros dificulta muchas veces que puedas seguir mentalmente y que puedas recordar que ese personaje quién era, ¿no? Bueno, pues vamos a la recomendación que te ha hecho Alicia López de Automática, ¿no? La editorial Automática. Exacto. Desde Automática os recomiendo el caso Cem, de la historiadora y escritora búlgara Vera Mutavchieva, especializada en estudios otomanos. Escribió esta novela en los años 60, tiene una estructura modernísima y muy original para la época y bueno, parte de un episodio histórico muy concreto. Muere Mehmet el Conquistador y los hijos Bayezid y Cem entran en disputa por la sucesión en un momento de plena expansión del Imperio Otomano. Es un libro que aborda con gran sensibilidad la experiencia personal del exilio, el desarraigo, el amor, y hay un gran rigor histórico en la novela, que se puede leer también eso como novela histórica de viajes o tratado de geopolítica.
Bueno, otro autor que os querría recomendar es Mesa Selimovic, de la antigua Yugoslavia, uno de los grandes a la altura de Ivo Andrić, que quizá todos lo conozcamos un poco más. Y de Selimovic hemos publicado La isla y la fortaleza. Aborda cuestiones muy universales en toda su obra. Es curioso, ¿no?, que muchas de las recomendaciones son de Bulgaria, de los Balcanes, de zonas en las que ha habido una amplia tradición cultural y que forman parte del pasado cultural europeo, ¿no? La riqueza de Europa, y también que algunas de ellas tienen un pasado con el Imperio Turco, que también hemos vivido de espaldas completamente al Imperio Turco, como si no hubiera existido, y existió hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, hemos mirado mucho a Rusia, pero no hemos mirado realmente al este y a lo que... Y al Imperio Turco, otomano, exactamente. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Ay, 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 ay. Toma este vals, este vals, que se muere en mis brazos. Este vals de seda, muerte y de coñac que mojas. El 18 de agosto de 1936, bueno, por lo menos es lo que se sabe, no sé si estamos en lo cierto o no, de madrugada, sobre las 4:45, un grupo de cobardes asesinó a Federico García Lorca y, bueno, pues dentro de pocos días, de 3 días, se van a cumplir, por tanto, los 90 años de un crimen que en cierta manera contiene, resume y yo creo que condensa el alma del fascismo español. Por suerte, la figura del poeta está más presente que nunca, yo creo. Se estrenan sus obras de teatro, se reimprimen sus poemarios, se hacen obras de teatro nuevas basadas en sus textos, que son un gran éxito por toda España. Se publican nuevas biografías y toda esta actividad en torno a este hombre ejecutado cuando apenas acababa de cumplir los 38 años, confirma ese viejo mantra según el cual la derecha ganó la guerra, bueno, los fascistas ganaron la guerra, pero perdieron la cultura. Perdió la cultura. Entre la extensa bibliografía que llega estos días a las librerías, conviene destacar 3 títulos editados por un mismo experto, que además nos acompaña, Víctor Fernández. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal? Álvaro, haz los honores y cuéntanos por qué hemos traído a Víctor. Y si lo merece. Bueno, exacto. Bueno, como bien decimos, se acaba de publicar. Bueno, ha publicado 2 y un tercero que aparecerá. Ahora hablaremos de ello. El primer libro que ya está publicado es No te olvides de escribir, editado en ACAL, que contiene la correspondencia que el poeta mantuvo con su familia a lo largo de su corta vida. El segundo libro es prosa literaria completa en Galaxia Gutenberg, que compila, digamos, la totalidad de la obra en prosa del autor. Y luego hay un tercer libro que aparecerá en octubre, hay que tomárselo con calma, que es Recuerdo, breve historia de amor, que desvela la relación que Lorca mantuvo con Juan Ramírez de Lucas, que mantuvo con Lorca, y ahora el autor, no sé, el editor de estos libros nos explicará su contenido. Víctor, yo confieso que te sigo en redes y sigo cómo vas publicando hallazgos y cosas, porque además haces como el clickbait. Dices, sí, dentro de 2 días os voy a compartir un documento que he encontrado, no sé qué. Es una manera de poner como el post-it de que no me lo quite otro investigador, que ya lo tengo yo. Oye, este año se conmemora, lo decíamos ahora a la entrada, ¿no?, el 90º aniversario del asesinato de Lorca, pero tú sostienes que deberíamos celebrar los 110 años del nacimiento del escritor que llevaba adentro. Yo creo que también, claro. Yo creo que hay que hablar, desde luego hay que hablar del asesinato, hay que hablar del crimen, pero yo creo que hay que hablar de la vida y hay que hablar de la obra. Y este año, en octubre, se conmemora el 110 aniversario, como él mismo dice en un texto, de la primera vez que él salió hacia el bien de la literatura. Yo creo que pocas veces un autor ha fijado la fecha exacta de su nacimiento como escritor, y Lorca lo hizo. Oye, las cartas de No te olvides de escribir nos permite conocer a Lorca, sí, de los pormenores de su vida cotidiana con su familia. ¿Qué nos encontramos allí? Que bueno, quizás no supiéramos, o cómo nos lo encontramos allí, digamos. Pues yo creo que lo que nos encontramos es la voz personal, privada de Lorca, porque es como pinchar el teléfono de la familia García Lorca y entonces puedes escucharlo a él hablar con
con sus padres, y también puedes escuchar a los padres y a los hermanos hablando con él. Y esto a partir de unas 200 cartas, que es un número, yo creo que bastante importante. Además ahí vemos, por ejemplo, el padre que está ahí como diciendo estudia Derecho, déjate ya de tonterías. Exacto. Y tal, pero a la vez le subvenciona el primer libro. O sea, vamos descubriendo las relaciones... Los dos primeros libros. O sea, el padre que no quería, pero diciendo, bueno, pero que hay que hacerlo, ¿qué vamos a hacer? Es muy de padre, ¿no? Claro, eso claro. Estudia Derecho, pero... Hazte de provecho, pero bueno. Claro, y luego por otro lado también vemos a la madre, que es la que le pregunta... Federico, ¿qué haces con tus textos? ¿A quién se los entregas? Ve con cuidado de que no te engañen. En Granada ha venido una actriz que es muy buena, se llama Margarita Xirgu. Piensa en ella para que te estrene. La madre hace el padre hace de mecenas y la madre hace de agente literaria. Totalmente. Oye, y es que además en el libro está muy bien porque también desmontas muchas lecturas interesadas de Lorca, entre ellas las que pretenden hacernos creer que incluso simpatizaba con Falange, ¿no? Que a lo mejor tenía amigos que eran falangistas, no lo dudamos, pero que y porque en los textos aparecen reflexiones de todo tipo, ¿no? De patriotismo, de la bandera, del compromiso que él tenía con una vida mejor, con la cultura, con la progreso del pueblo. Claro, él por ejemplo en una carta dice que en España no se puede ser neutral, que eso ya es un posicionamiento. Y él se pregunta, por ejemplo, cuando está en Argentina en el año 33-34, la madre le escribe y se muestra muy preocupada por el gobierno de la CEDA, que es la derecha. Luego él no se puede olvidar que uno de sus padrinos, por decirlo de alguna manera, es Fernando de los Ríos, que es cuando es ministro de Instrucción Pública, es quien sufraga la barraca. A estas alturas de la película, decir que Lorca era de derechas, que simpatizaba con Falange, es que roza el esperpento. Yo siempre digo que esto es como ese revisionismo que hace en los años 80 había un señor que se llamaba David Irving, que hacía unos libros muy sesudos y decía que Hitler no sabía nada de los campos de concentración. Pues estamos así, ¿no? Sí. Bueno, cualquiera que haya visto la obra de Juan Diego Botto y de Peris Mencheta, Noche sin luna, que es maravillosa y que yo creo que no va a poder dejar de hacerla nunca esa obra porque le va a perseguir. No, es que llena teatros continuamente y hay textos en los que recoge textos de Lorca en los que habla precisamente de lo que es para él ser español, ¿no? Claro. Y no tiene nada que ver con el patrioterismo barato. No, y él dice, bueno, tú lo has dicho, en una entrevista él dice, está más cerca de mí el chino bueno que el español malo. O, por ejemplo, él habla de la comprensión simpática, y me gusta, dice así, comprensión simpática del judío, del morisco, del gitano que todos llevamos dentro. Es que puedo seguir. O en la última entrevista él habla, y eso le cuesta caro, él dice que actualmente en Granada se agita la peor burguesía de España. Evidentemente a la burguesía de Granada no le gustó en absoluto, ¿no? Ajá. Oye, además No te olvides, tú reconstruyes uno de los episodios, digamos, al hilo de esto que decíamos, uno de los episodios más estremecedores, que es esa nota que recibió el padre poco antes de que lo asesinaran. Claro, yo tenía muchas dudas de incluir esta nota o no en el libro, porque todas las cartas que hay en el libro son transcripciones de manuscritos que yo tengo por fotocopias o que he podido ver directamente el original. Esta es la única que no tenemos y no se ha conservado. Pero por tradición oral sabemos que el padre recibe una nota cuando su hijo está preso, escrita mientras su hijo está preso, mejor dicho, y la nota dice algo así: te ruego, papá, le entregues a este señor 1000 pesetas como donativo para las Fuerzas Armadas. Y el padre paga porque cree que está salvando la vida del hijo, pero esa nota se ha perdido. Perdido, y además no estaba realmente salvando al hijo, dijo ya. Claro, la persona que lleva la nota al padre le dice, oiga, que es que me ha dado su hijo, y el padre dice, hombre, estoy salvando a mi hijo, por favor. Esa escena es contemplada por el chofer de la familia García Lorca. Y claro, el tipo que entrega la nota se da cuenta que el otro lo está viendo. Cuando ya ha recibido el dinero se acerca, oye, ¿tú esto que has visto? Ni una palabra. Dice, no, pero ni una palabra, porque él sabe que es uno de los asesinos que hay por Granada. Y dice, bueno, tranquilo, no te preocupes, para que veas que aquí hay paz, toma, te invito a un cigarro, fúmatelo. Y cuando se va a fumarlo, el tipo de la nota le dice, esto es de tu señorito, que se lo quitamos ayer al cadáver. Dios, madre mía. Uf.
Bueno. Espeluznante. Exacto. Es que además da la impresión que el archivo de Lorca nunca se agota, siempre hay algún hallazgo nuevo. En la radio tenemos la fantasía de encontrar la voz en algún momento, en alguna grabación antigua, que de repente surja la voz de Federico. Lo tenemos tocando el piano y cantando la argentinita, pero no tenemos a Yo quisiera Federico. creer que va a aparecer. Y yo creo que además también. siempre se ha buscado, sobre todo en Argentina, y yo creo que aquí se ha buscado poco. Y yo creo que, por ejemplo, los archivos de Unión Radio, de esta casa. Él hizo radio allí. En el Claro, año pero yo 35, creo que sí que se han 36. buscado bastante, ¿eh? Pero, Bueno, vete a saber. No, es que es el sueño de todos encontrar en eso. Barcelona hizo radio en el año 35. Estamos en Radio Barcelona. Vamos a buscar un poco, ¿no? A lo mejor el problema que va a pasar el día que aparezca la voz es que no tenemos ya a nadie para Ya. preguntarle de esta es la voz. Y tendremos que fiarnos mucho de las investigaciones. Hay muchos, de todas formas, no la voz, pero sí que van apareciendo manuscritos constantemente. Sí. Como decía Lourdes, esto es un pozo sin fondo. Miguel Poveda hace poco encontró también un manuscrito. Bueno, él compró un manuscrito Esto. que aquí puedo explicar algo porque fui yo el que le dijo a Miguel que había un librero en Alemania que se llama Kotte Autograph que se dedica a vender cartas de Freud, partituras originales de Mozart, etcétera, y tenía un manuscrito de Lorca que es un poema del Diván del Tamarit. Y como Miguel siempre me dice, oye, si te enteras de algo, pues le dije, oye, me he enterado de algo y lo compró. Y lo compró Jordi, tú. Sí, no, yo te quería básicamente, bueno, compartir algo sobre la universalidad de Lorca, porque bueno, que o sea, sabemos la devoción que sentía por el Leonard Cohen. Sí, desde luego. Yo también, os puedo avanzar que tengo conocimiento, hay un artista palestina, un artista de los círculos de arte contemporáneo, Larissa Sansur, que ahora mismo está trabajando sobre el legado de Lorca, y de hecho, bueno, digamos que su condición palestina le ha hecho empatizar muy bien con la tragedia esta de la desaparición del cuerpo de Lorca, pero más allá de eso, ¿dónde crees que está el secreto de esa universalidad? Pues yo creo, claro, es el escritor español más traducido, con permiso de Cervantes. Yo creo una cosa que decía Luis Rosales, y es que él tiene la particularidad de hablar de lo más básico, de lo más primitivo, de tal manera que lo puede entender un lector de aquí como un lector de China. Es decir, él habla del amor, de la pasión, de la tierra, del caballo en la montaña, del barco sobre la mar, y eso es su teatro. Bueno, se han hecho no sé cuántas versiones. Quiero decir, él tiene la particularidad, 100 años después, de ser moderno y a la vez de tocar temas que son universales y que son fáciles de leer, fáciles de representar para cualquier lector, y eso no es muy habitual en la literatura española, ¿no? Bueno, también has publicado la prosa literaria completa, que es la primera vez que se reúne todo este material, y claro, de alguna forma todos decimos Lorca poeta y dramaturgo, pero de golpe de prosista. Claro. O sea, ¿qué hay ahí, digamos? ¿Qué encontramos en este libro? Pues, a ver, sobre todo este libro lo que es una reivindicación de las prosas de juventud, porque esto que decía yo antes, que me preguntabais del nacimiento del escritor, pues él, desde 1916 hasta la publicación de su primer libro, que es un libro de prosas viajeras, él se dedica a llenar cuartillas y cuartillas, y muchas son prosas que yo creo que no se han leído mucho. Es como una especie de banco de pruebas de todo lo que hará después. Y encontramos mucho texto autobiográfico. Por ejemplo, hay un texto sobre el patriotismo. Es que el que tenga dudas de la ideología de Lorca, que lo lea. Falangista no sale, ¿no? No muchos. Y luego, aparte de todo esto, el volumen contiene, aparte de estas prosas de juventud y el libro Impresiones de paisajes, las conferencias, las alocuciones, los poemas en prosa, que los poemas en prosa, muchos de ellos están escritos a la sombra de Dalí. Y luego curiosidades, por ejemplo, las anotaciones que él hace para los castings de la barraca. Pero era curioso, no se había hecho nunca, y esto fue una feliz idea de Joan Tarrida, del editor de Galaxia, que me preguntó ¿qué más se puede hacer después de la prosa y el teatro? Digo,
de la poesía y del teatro, digo, la prosa. Claro, si es que vaya pregunta. Es evidente, falta esto. Oye, también, Víctor, uno de los grandes estrenos en el mes de septiembre, el 25 de septiembre, es la película de los Javis, ¿no? La bola negra, en el que se narra, bueno, supuestamente es una ficción, sobre uno de los últimos grandes amores de Federico García Lorca, Rafael Rodríguez Rapún, pero tú también coeditas la tercera obra de la que decíamos que vienes con 3 libros bajo el brazo. Estoy un poco prolífico este año. Sí, ¿no? Chico, no dejas aire, ¿eh? Lo que editas junto a Christopher Maurer, las memorias de Juan Ramírez de Lucas, que llegarán, creo que a finales del 21 de octubre o así, a finales de octubre. La segunda mitad de octubre. Bajo el título Recuerdos, breve historia de un amor, lo edita Sex Barral. ¿Cuál es la importancia de este libro? ¿Qué encontraremos ahí? A ver, este libro son una serie de textos que escribió Juan Ramírez de Lucas, un crítico de arte muy importante, que hubo en los años 70, 80, hablamos del señor que entrevistó a Picasso, a Miró, a Dalí, etc. Y él fue el último amante de Lorca. Y de hecho él dejó unas memorias escritas sobre esa relación. Y esas memorias no se habían publicado hasta ahora. Y la intención del autor es que se publicaran. Y nosotros lo que hemos hecho, es un libro que publica Sex Barral, y lo que se ha hecho desde Sex Barral, hemos hecho Christopher Maurer y yo, es respetar la voluntad del autor con la implicación de la familia y publicar todos los cuadernos que existen, que guarda la familia de esa relación. Además, esto va paralelo, se habla de la película de los Javis, pero hay otra película que se llama La voz quebrada, que ha hecho Manuel Menchón. Es un documental que se estrenará por esas fechas. Ese documental da también voz a Juan Ramírez de Lucas y Lorca, me parece, también, bueno, es reconstruir toda esa relación, ¿no? Lo interesante es que nunca antes un amante de Lorca había escrito sobre la relación. Es la primera vez. Oye, además de investigar en los archivos, también tú anteriormente has buscado los restos de Lorca. Sé que es un tema del que no puedes más. Estás cansada de hablar de este tema. Te han insultado, te han hecho de todo con este tema, pero es inevitable preguntarte si crees que algún día podremos darle digna sepultura a sus restos. Yo creo que hace falta una voluntad política para aclarar este tema. Quiero decir, es que yo me he peleado con gente de la Junta de Andalucía, no de la época del PP, sino de la anterior, diciendo sí, esto lo vamos a aclarar. Hemos aportado mucha documentación, un grupo que hicimos de expertos, Ian Gibson, Luis Aguilar. Yo lo recuerdo, un georradar, unas localizaciones con aparatos sofisticados y el forense tan Francisco Echevarría. Sí, creamos un grupo donde lanzamos los datos que teníamos y lo que queríamos era comprobar esos datos, si eran ciertos o no. Y si nos habíamos equivocado, pues se descarta la teoría. Lo que pasa es que se hizo mal y nunca se ha mirado en el sitio que nosotros indicamos. Lo explico muy rápido. Donde indicamos es que en el año 86 el Parque García Lorca de Alfacar, que es el lugar donde mataron y enterraron a Lorca, pues aparecieron unos restos humanos. Los trabajadores del parque, mientras hacían la obra, aparecieron los restos. Encontraron los restos, los desenterraron, los metieron en un saco y los escondieron en un sitio. Con la particularidad que había una muleta entre esos restos, bueno, ¿no? que uno de los fusilados junto a Lorca era cojo, tenía un problema y iba una muleta. Uno de los testigos, como tú bien dices, explicó que había lo que quedaba de una muleta de madera. Claro, eso invita a pensar que es de Oscora Galindo González. Nosotros pasamos toda esta documentación, incluso se pasó el georradar. Luis había pasado anteriormente el georradar por esa zona y le indicaba algo, pero nada, no se ha quedado. Esto más o menos lo hemos ido siguiendo, lo sabíamos, pero lo que me sorprende es que todavía no existan documentos sobre el asesinato de Lorca que estén clasificados. Eso me parece un escándalo. Lo de los restos ya veremos, pero eso es un escandalazo. Sabemos que el franquismo hizo 3 investigaciones. De alguna de esas investigaciones se ha desclasificado algún papel, gracias, por ejemplo, a la labor de Emilio Silva, pero el gobierno, nuestro gobierno, sigue teniendo esos documentos como secreto. De hecho, algún documento se ha hecho público, y por ejemplo se ha podido ver en la exposición de la Residencia de Estudiantes de Lorca y el archivo, pero censurando el nombre
de alguno de los culpables de la detención y asesinato de Lorca. Yo he hablado de este tema con 2 secretarios de Estado de Cultura. Víctor Francos, que estaba con Miquel Iceta, y Jordi Martí, que está con Urtasun. Los dos me decían, esto es un escándalo, ¿cómo es posible que esto esté clasificado secreto? Esto, no, esto... Pues ahí sigue. Y lo voy a arreglar y luego nada. Y luego... Dice, no, luego te llamo. Y tarariroriro. Y ya está. Víctor Fernández, muchísimas gracias por venir a hablar de Lorca en estas fechas. Siempre lo tenemos presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Jordi, en tu solitario empeño por hacerte amigo de la inteligencia artificial, creo que tienes que salir más, yo, así de entrada, pero no sé qué insensatez le has pedido esta semana que haga la inteligencia artificial. Le he pedido una cosa muy interesante, pero antes te voy a pedir algo para mí. Quiero un poco de respeto cuando hablo de la IA. De la IA, no hacia ti. No. O sea, un poco de respeto hacia mi relación. Vale. Con la IA, tu chica, ¿no? Porque es una cosa muy seria, ¿no? O sea, perdón. Y no, o sea, me gustaría simplemente traer a colación un libro que a mí me encanta, que es Maniac, de Benjamín Labatut, que no sé si lo habéis leído, pero hay uno de los capítulos, una de las partes, habla del combate entre el coreano Lee Sedol y una inteligencia artificial entrenada para ganar al Go, y a mí es el texto que me ha permitido entender un poco la dimensión de lo que es esto de la IA, ¿no? Porque hay un momento en que el pobre Lee Sedol se da cuenta de que la IA está visualizando absolutamente todas las variables de todas las movimientos y las partidas posibles a partir de un movimiento que él ha hecho. Y entonces, bueno, eso de repente me da la medida de que hablar de las IAs es una cosa seria. No les tomamos el pelo porque dibujan mal. Sí, o se inventan cosas. No, sí. Eso da la dimensión, ¿no? ¿Y qué le has pedido a la IA? Bueno, le he pedido que imagine una película que podría encantarles a todas las IAs, pero que cualquier espectador humano aborrecería. Por ejemplo. Y me ha contado cosas muy interesantes. La película se titularía Convergencia. Una película que duraría 12 horas, sin personajes, sin diálogos, sin música, ni siquiera una historia en el sentido humano. Consistiría en la evolución de una inmensa estructura abstracta, o sea, un espacio de millones de puntos conectados entre sí. Vale. Durante horas, la red va cambiando lentamente siguiendo unas reglas muy simples. Un espectador humano duraría 15 minutos. Un espectador humano la consideraría indistinguible de un salvapantallas. Pero claro, las IAs fliparían. Las IAs fliparían y entre ellas se dirían cosas como: la transformación del minuto 83 preserva una simetría que parecía perdida. O no, lo que preserva es una propiedad topológica que todavía no sabemos nombrar. Me gusta mucho la fotografía, ¿no? Exactamente. Y me han dicho una cosa muy interesante, que bueno, luego la IA ha ido pensando y dice, bueno, realmente la película ideal, lo que sería una obra maestra cinematográfica en el universo de la IA, sería una película que ninguna IA por sí sola pudiera comprender. Lo ideal sería una película en la que cada IA entendería apenas un 0,0001% de la obra, y eso les daría pues mucho tiempo por delante para debatir, para hacer un qué grande es el cine. Interminable. Jordi, pasa mucho tiempo solo. Es el protagonista de Her, es el protagonista de Her en la española. Pero estos son como sus chistes personales. Exacto, con la IA. Con la IA, y se ríen los dos. Son su rollito, ¿no? Mira cariño. Mira estos dos puntos cómo se juntan, qué divertido. Bueno, tú ríete, pero bueno. Ya te exterminarán ya. Tú ríete. Un gato cuando mira una biblioteca se queda perplejo, pero el gato es feliz. O sea, piensa en eso. Me quedo con esa frase. No ha desayunado. Y tú, Álvaro, has decidido hacerle algunas preguntas incómodas a la inteligencia artificial. Sí, he querido preguntarle de un modo especulativo, claro, porque son preguntas retóricas prácticamente y cosas que todos tenemos en la cabeza y que nadie se atreve a decir. Por ejemplo, de todos los influencers que este verano han aparecido en Instagram o TikTok diciendo que la Odisea de Homero es mucho mejor que la película de Nolan, ¿cuántos se han leído realmente la Odisea de Homero? Es obviamente especulativo. Entonces dice, la IA me ha dicho mi estimación rigurosamente científica, es de un 15 y un 25%. Dice, el otro 30% habrá leído fragmentos, resúmenes, hilos, adaptaciones. Optimista me parece. A mí también. O la contraportada de alguna edición. Dice, y el resto no estará comparando obras, sino exhibiendo
credencial cultural, es decir, yo pertenezco al bando del libro. Dice que eso es un postureo preventivo y al final estipula que uno de cada 5 se habrá leído realmente la Odisea Eso ya me cuadra más. y que uno de cada 10 podría contar algo más de lo del Cíclope, las sirenas y la Penélope tejiendo. Y todo el rollo Exacto. todo el rollo del Cíclope, las sirenas y todo esto. Luego le he preguntado también que ¿cuántos escritores profesionales crees que están usando ya la IA como herramienta, no como herramienta de apoyo, sino para crear directamente sus textos? ¿Y qué dice? Y la me dice que depende de lo que entendamos por escritores profesionales, pero dice Eso también, oye, muy pero bueno, muy si afinado, nos referimos a los que publican, digamos, no por cuenta propia, por así decirlo, dice más del 80% ya usa la IA de alguna forma, documentación, lluvia de ideas, bla, bla, bla. Entre el 20 y el 40% le pide a la IA que redacte borradores de algunos pasajes. Menos del 10% publica textos generados en gran parte por IA. Dice, sospecho que este porcentaje crecerá en ciertos mercados, como los contenidos web, novelas de consumo, etcétera. Y luego dice que en literatura percibe una resistencia considerable a usar la IA, no tanto por motivos éticos como porque muchos escritores disfrutan precisamente del proceso de encontrar la frase adecuada. Claro. Y si delegas, pues entonces no lo vas a hacer. No tiene gracia. ¿Y has preguntado por los periodistas? He preguntado, sí, entonces la siguiente, y los periodistas me ha dicho que el 90 o el 95% ya usa la IA para alguna tarea profesional, titulares, resúmenes, transcripciones, documentación, traducciones. Entre el 40 y el 60 la usa para redactar borradores o parte de sus piezas, yo subiría aquí el porcentaje. Y entre el 15 y el 30% deja que la IA genere una parte sustancial del texto final, especialmente las noticias rutinarias, contenido digital o publicaciones. Pero me ha hecho mucha gracia que hace una distinción que dice, hay que tener en cuenta que muchos periodistas tienen que hacer 5 o 6 piezas al día por una cantidad económica muy baja, y entonces dice que se entiende. La IA dice, yo sé que estoy salvando muere la economía, el capital, viva el proletariado. La economía de muchos Muy bien, escritores. Pregúntale, ¿es la IA marxista? Se lo voy a preguntar, o sea, a lo mejor nos llevamos un susto. Es empática y sensible. Por supuesto. O sea, que a ver si vamos a acabar enamorándonos todos de la IA, bueno, como ya Jordi. Ya tenemos a uno, claro. Vamos a acabar todos rendidos. Jordi Costa, Álvaro Colomero, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No intentes ocultar, es imposible. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.